Dice así la palabra del Señor. Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Me les hago un cuadro de estas dos líneas. Habían sido recién liberados de la esclavitud de Egipto. Todavía tenían alegría por lo que habían visto suceder. Tenían las imágenes de las plagas contra los egipcios. Todavía recordaban esa noche terrorífica cuando el ángel de la muerte vino y tocó al primer primogénito de la familia de los egipcios. Recordaban las marcas en los dinteles y en las ventanas con la sangre para que el ángel de la muerte no pasara por ahí. Pero dice que como que no tenían un plan así como muy específico para seguir. Porque dice que salieron del desierto de Sin y anduvieron de un lugar a otro. Si vemos toda la historia resumida, ese andar de un lugar a otro se convirtieron en 40 años. No sé cuánto llevaban, pero al final de la historia fueron 40 años vagando en el desierto. Y los líderes y los que estaban al frente, que Dios tenía un plan. No era cuestión de los líderes, Dios tenía un plan con este pueblo. Sigo leyendo. Finalmente acamparon en Redifín, pero para colmo ahí no había agua para beber, dice, no había agua para que el pueblo bebiera. Versículo 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¿Qué significa volvió? Que ya se estaban quejando. Ya se les había olvidado los milagros, las plagas y el ángel de la muerte y todo lo que vieron, cómo se abrió el mar en Doma. Se les olvidó, estaban quejándose contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. No es que pidieron amablemente, no, reclamaron. Y Moisés, que andaba más o menos de la misma manera, verá que ellos, les dice, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Se les olvidó que Dios les dio maná del cielo. Y cuando se quejaron porque decían que era una dieta demasiada harina, Dios les envió codornices para que comieran carne hasta que quedaron saciados. Y le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para un pueblo que había estado oprimido por muchos años, que eran los esclavos de los egipcios, los que hacían los peores trabajos, no tenían paga, vivían en una situación miserable, ¿verdad? Resulta un tanto ilógico que pregunten, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Me recuerda esa imagen de la casa, ¿no? Donde está discutiendo los hijos con el papá y la mamá y está alterado el ambiente y los padres dicen, si solo falta que me peguen. Es más o menos el mismo cuadro, ¿verdad? Moisés está también cansado del pueblo de dura cerviz, que lo llama así en otras partes de la Escritura. Un pueblo que se le olvidó que no vivían rascándose la panza, ¿verdad? En Egipto, no, eran esclavos. Tenían lo peor, ¿verdad? Vivían bajo esclavitud, eran abusados, maltratados, eran vendidos como objetos. La vida de ellos no valía nada, pero se les olvidó. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Les dice Moisés, ¿verdad? Las preguntas que hacen los hijos, ¿verdad? A veces uno los queda viendo, no sabe si amarlos o ahorcarlos. Así estaba Moisés.
Muchas veces empezamos a decir, estoy cansado. Y lo repetimos otra vez, es que estoy cansado, hoy sí estoy cansado. Y es cierto, vivimos una vida, ¿verdad?, tan complicada a veces, que fácilmente, no necesariamente solo con trabajo físico, sino con las presiones, el estrés, las carreras, los biles que hay que pagar, que esos no fallan nunca, ¿verdad? Esos llegan puntualmente cuando deben de llegar. Esos no fallan jamás. Entonces, puede ser por un esfuerzo físico o una sobrecarga mental o muchísima actividad, muchas veces nos viene un cansancio espiritual. Estamos agobiados por las presiones, angustiados por los problemas. Sentimos que no tenemos fuerzas para llevar esa carga. En las competencias de levantamiento de pesas, por ejemplo, el que triunfa es quien levanta unos pocos gramos más que el resto. A lo mejor no es mucha la diferencia, pero ese que logra esa diferencia, esa pequeña diferencia, es el que gana. Muchos cristianos hoy en día han llegado al límite de sus fuerzas. Una de las razones es porque no entendemos que la obra no es nuestra, que la obra es de Dios, que la salvación es un regalo de Dios, que es por fe, ¿verdad?, que se recibe como un regalo y ahí andamos queriendo hacer las cosas por nuestra propia fuerza, en nuestro propio impulso, ¿verdad?, con nuestra propia energía. Y queremos incluso salvarnos a nosotros mismos, pensando que somos más poderosos que Él. Están agotados por la carga que los abruma. Obviamente, un estado continuo de agotamiento o de cansancio produce irritación, es decir, enojo, malestar, mal carácter, ¿verdad? Se pierde la amabilidad, se pierde la gentileza, se pierde el punto de vista apropiado, ¿verdad?, ecuánime. Y eso es lo que vemos que sucede aquí en esta historia que iniciamos leyendo. Estaban cansados. Estaban agotados, estaban tan cansados que ya se les había olvidado de qué Dios los sacó de Egipto. Que ya se les había olvidado los milagros y todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Verdad? El milagro de sanidad cuando vienen las serpientes y los pican, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce que era tipo de Cristo, ¿verdad?, símbolo de Cristo, para que lo levantes y cuando todos vean esa serpiente en obediencia sean sanos. Se les había olvidado todas esas cosas. Lo rico del maná, ¿verdad? Ese primer momento, imagínense, cae del cielo un pan, debe haber sido una mezcla perfecta, ¿verdad?, que venía del cielo y se les olvidó. ¿Por qué? Porque estaban abrumados, estaban cansados, tenían mucha presión, seguramente habían tenido muchas desilusiones, habían tenido muchos problemas de relación, porque el diablo, ¿verdad?, y a veces ni el diablo, uno mismo está buscando con quién pelear, ¿verdad? Y el primero que se aparece es el afortunado, ¿verdad? Y terminamos peleándonos y muchas veces ni sabemos por qué. Pero yo, ¿por qué le dije tal cosa? ¿Sabe que yo mismo me he sorprendido de mí mismo teniendo una actitud incorrecta a la hora de manejar? Por ejemplo, es que manejar aquí en Texas se vuelve un reto enorme cada día, ¿verdad? Por cómo maneja mucha gente. No ponen las luces direccionales para cambiar. Yo creo que aquí en las escuelas de manejo de Texas les enseñan que para salir de la autopista hay que irse todo a la izquierda y en el último momento cruzarse las 4 líneas. Porque lo hacen casi de manera crónica, ¿verdad? Casi de manera crónica. Entonces manejar aquí, bueno, y Nueva York, ni digamos, ¿no? Y el DF, no. Es imposible el DF. O en Centroamérica, mire, en Centroamérica hay una ley que todo el mundo conoce, menos los que no vivimos ahí. Porque no respetan los saltos, no respetan las líneas, ni siquiera las medianas, se saltan. Los camiones que van en carreteras, los 18-wheelers que van en carretera subiendo la montaña,
ocupan el espacio del que viene al otro lado. Pero todo el mundo sabe, una ley que solo ellos conocen. Todo eso se les había olvidado. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos pasa lo mismo. Estamos cansados, estamos abrumados, hemos cometido tantos errores, no hemos podido dejar que la sangre de Cristo haga su efecto y que la gracia tenga su efecto en nuestra vida para perdón de nuestros pecados. Y llegamos a ese punto donde como el pueblo de Moisés empezamos a olvidar, o el pueblo de Israel empezamos a olvidar todo lo que Dios hizo por nosotros y empezamos a buscar pleito y pelea con el primero que se nos para enfrente. Pero atención. Tengo buenas noticias para ti. Dios da fuerzas al cansado. Hello. Dios da fuerzas al cansado. Eso que estaba pidiendo esa. Dios da fuerzas al cansado y a la cansada. Y a los cansados. Hablando del matrimonio, mire. Tenemos que ser honestos y admitir que en el matrimonio hay cosas que pierden la naturalidad, que pierden ese primer empujón motivacional, y con los años la rutina hace que nos cansemos en la relación. Lo mismo todo el tiempo. Miércoles picadillo, ¿verdad? Y al principio le sabía de gloria el picadillo, ¿verdad? Pero ahora ya no quiere ni verlo. Y la señora ya sabe, ¿verdad? Cuando viene con flores que algo quiere, etcétera. Nos cansamos, pero hay buenas noticias. Dios da fuerzas al cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás abatido? ¿Te has descubierto tú mismo como yo, respondiéndole enojado al otro conductor que ni cuenta se da? Y después termino yo con la culpabilidad de haberle dicho 2 o 3 palabras inapropiadas, ¿verdad? Y pidiéndole perdón al Señor y orando por la gente que se fue. Ni cuenta se dan, ¿verdad? Estamos así. Hay buenas noticias. ¿Estás cansado de los hijos? Hay un momento que uno se cansa de los hijos, ¿verdad? ¿Estás cansado de la vida cristiana? ¿Estás cansado espiritualmente hablando? ¿Te sientes en bancarrota? A veces quieres hablar con alguien pero no encuentras nada que darle. Hay buenas noticias. Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al cansado, y no es pecado estar cansado. Veamos lo que enseña la palabra de Dios respecto a este tema del cansancio. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Si tiene su Biblia, ábrala para que no nos pierda la costumbre. Mateo 11, 28 al 30. Muy bien. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y mire, este versículo que sigue como que se salió de contexto. Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Jesús toca el tema también del cansancio. Es decir, él sabía que esto iba a ser un problema en sus seguidores. Obviamente Jesús, mejor que nadie, conoce la naturaleza humana. Él nos creó, por Él fuimos creados. En Él fuimos creados, así que Él nos conoce perfectamente. Él sabe, somos seres humanos endebles, que tenemos un límite, que no somos robots. ¿Sabe cuál fue el mejor regalo que yo le he hecho a mi esposa hasta ahora?
¿verdad? Y en sus propias palabras, una maquinita que limpia, que no se cansa, que barre la casa, ¿verdad? La dejamos ahí en la casa y barre y limpia y trabaja muy bien. Mis nietas, cuando llegan y se tiran al piso, se levantan limpitas. Antes se levantaban todas llenas de polvo, ya no, ¿verdad? Porque esa máquina usted la puede dejar trabajando y pasan horas y va a un lado para otro y se mete de nuevo al rincón y se mete al cuarto, ¿verdad? Y va por otro lado. Pero los seres humanos no somos así, no somos máquinas. Después les doy el tip si alguien quiere saber, Mire, es el único regalo que no ha sido para ella, que ella me ha aceptado con mucho gusto. De ahí que vasos o cosas, ni siquiera lavadora o otra cosa. No. El regalo para ella era para ella, pero ese sí me lo aceptó con gusto. Pero los seres humanos no somos así. Esa maquinita podemos dejarla, ¿verdad? Y se pasa 3, 4 horas limpiando y deja bien limpio y se mete a todos los rincones. Pero nosotros no somos así. Nos cansamos, tenemos un límite. Entonces Jesús dice, Jesús nos invita a acudir a Él cuando estemos cansados y cargados. ¿Estás cansado? ¿Estás cargada? Ya no puedes más, ya no quieres seguir oyendo lo mismo que has estado oyendo. ¿Quieres salir adelante? Hay unos brazos maravillosos donde te vas a sentir rejuvenecida, rejuvenecido. Donde nuestras fuerzas serán cargadas, donde nuestras pilas serán cargadas. ¿Sabe? Hablando de la maquinita, llega un momento en que ya no tiene energía. ¿Y sabe qué hace la maquinita esa? Ella solita se pone en modo de volver a la estación donde se carga, ¿verdad? Y se pone lenta y ahí va, ¿verdad? Buscando y ahí va y hasta que llega y se pone en la estación donde sola se carga. Y ahí se apaga y ahí se queda por unas horas hasta que se carga completamente. Mire, la maquinita sabe lo que tiene que hacer. Muchos de nosotros no sabemos. Hay que ir a la fuente. Hay que ir donde está el poder. Hay que ir donde está la energía. Hay que ir donde está, ¿verdad?, el poder que nosotros necesitamos para vivir diariamente. ¿Qué es eso? Los brazos maravillosos de Jesucristo. Él no rechaza a nadie, no importa lo cansado que estés. No importa lo agobiado que estés, no importa lo enorme que sea tu carga, trae tu vida delante de Jesús, refúgiate en Él y dile: Señor, estoy cansado, no puedo más, necesito cargar mi batería en ti, y aquí estoy. Nos invita a caminar con Él, a dejarlo guiar nuestras vidas en medio de las circunstancias. La vida del cristiano no es muy diferente de la vida de la persona común y corriente, aparentemente. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades, igual se nos arruina el carro, ¿verdad? De vez en cuando nos echamos un round con la señora, ¿verdad? Y terminamos heridos y dolidos, pero hay una diferencia. Jesús quiere caminar con nosotros en medio de esas cosas, y esas cosas van a seguir viniendo a nuestra vida, pero no van a tener el mismo poder que tenían antes. Antes, si venía un problema grave para nosotros, nos echábamos a morir. Hoy tenemos esperanza, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Él es maravilloso, sabemos que su palabra hay muchas promesas para nosotros de sanidad, de salud, de cuidado, de protección, ¿verdad? Que podemos confiar en ellas constantemente. Y Él nos invita a abrazar su yugo. ¿Qué es el yugo que habla aquí en el versículo 29? Pónganse mi yugo. Y luego dice en el versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar. El yugo es abrazar las enseñanzas prácticas de Jesús. A veces estamos cansados y cargados porque no estamos viviendo como Jesús quiere que vivamos. Mira, hay principios que nosotros aprendimos hace muchos años que nos han traído muchísimo descanso. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del enojo? Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que antes de ir a dormir hay que reconciliarse.
Anda todo empurrado ahí todo el día, ¿verdad? Con cara de naranja agria. En la noche hay que cambiar la cara y resolver los problemas y reconciliarnos. Pero, ¿qué pasa? Muchos no lo hacemos. La Biblia no dice que no nos enojemos, no. La Biblia no, sabe que somos seres humanos, que tenemos emociones que nos alteran. Lo que la Biblia nos dice es que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, que no nos vayamos a dormir antes de haber arreglado las cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, ¿verdad? Seguimos con la cara ahí de naranja agria toda la semana, ¿verdad? Sin hablarnos, ¿verdad? Y empieza a dolernos el hígado, ¿verdad? Y empieza a doler la cabeza. Y empezamos a la comida nos cae mal, ¿verdad? Y ya ni el sol que brilla cada mañana le parece bonito. ¿Por qué? Porque no nos ponemos el yugo de la palabra. ¿Qué otro principio práctico nos enseña Jesús? Que debemos dar gracias por todo, y dar gracias por todo, no solo por lo bueno, por todo. Que no nos quejemos, que demos gracias por todo. Se nos arruinó el carro, Señor. No entiendo, me duele, pero gracias. Se nos cayó un plan y no salió como nosotros queríamos. Señor, sería mentira decirte que no me duele, pero gracias. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? No empezamos a quejarnos, al revés. Hacemos al revés de lo que la palabra nos manda que hagamos. Y nos quejamos y empieza la quejabanza y hay que pobrecito yo, ¿verdad? Y que no sé cuánto, y que no... Usted, mire, yo no sé, a veces uno oye gente platicar, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno empieza hablando de algún dolor, de alguna enfermedad, ¿verdad? Y hay unos que están prestos a decir, yo también. En vez de dar gracias a Dios por todo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Filipenses, por ejemplo? Que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que tenemos, que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, tal como hizo Cristo, que se consideró inferior y nos consideró más importantes a nosotros, de tal forma que para Él no fue un problema ir a morir a la cruz. ¿Qué hacemos nosotros? No, hacemos al revés. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí andamos enfermos, nos duele la panza, nos duelen los pies, empezamos a engordar, ese es el problema, ¿verdad? Y empezamos ahí con problemas de salud, etc. Pero vamos a seguir adelante, ya casi es hora de terminar. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Voy a dar unos segundos si lo quiere buscar. Mire, la oración es el lugar de nuestro refrigerio y nuestro descanso. No se preocupen por nada, dice Filipenses. En cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El yugo, aquí está el yugo, pero es un yugo que nos ayuda. Se llama yugo, no sé por qué, porque nos unimos con Jesús, pero no porque sea pesado, porque cada cosa que Jesús nos pide tiene un beneficio que nosotros podemos recibir. ¿Verdad? Cuando Cristo nos pide algo, no es para vernos ahí humillados y deshechos y tirados por el piso, no. Cuando Él nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, es porque Él sabe que de esa manera vamos a experimentar la paz de Dios. ¿Cómo se experimenta la paz de Dios? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y luego dice el versículo 7, así, es decir, haciendo lo anterior, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Como la mayor parte de ustedes saben, hace algunas semanas atrás nació nuestro primer nieto varón. Tenemos 4 nietas, este era el primer nieto varón, el primer hijo de nuestra segunda hija. Y ya está súper bien, ya está creciendo y engordando.
Pero su nacimiento vino acompañado de un serio desafío. Era médico. Fue arrancado de los brazos de su mamá. A minutos de haber nacido fue llevado a cuidados intensivos. La primera vez que yo lo vi estaba conectado con tubos, sondas, un cuadro que partía el corazón. Teníamos la opción de echarnos a llorar, de quejarnos, de reclamar, de echarle la culpa a los médicos, pero hicimos lo que dice aquí. No nos preocupamos desmedidamente, para ser honesto, porque como abuelos estábamos preocupados, pero no una preocupación que nos paralizó. Eso sí, oramos inmediatamente. Y no solamente oramos nosotros. Rapidito enviamos los textos a Lupita y a Esther y a los grupos para que intercedieran por Lucas. Y lo mismo en Honduras, y lo mismo en España, y lo mismo con la familia y con todas las iglesias que nosotros tenemos relación, empezamos a orar. Dios no nos quiere ver abrumados por las circunstancias. No quiere que estemos, o sea, hay una preocupación natural, pero no esa preocupación que te paraliza, que te deja quieto, que te deja ahí, que no te puedes mover, ¿verdad? Porque estás aterrado, ¿verdad? Los colombianos tienen ese dicho, ¿no? He convivido bastante con colombianos en Atlanta. Es que estoy aterrado, pastor. Me lo imagino con un montón de tierra encima, no sé si eso es lo que quieren decir, ¿verdad? A veces estamos aterrados, ¿verdad? Sino que esa preocupación no nos paralice. No quiere que estemos preocupados. Quiere que le pidamos exactamente lo que necesitas y que derrames tu corazón en su presencia. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos, de lo que nosotros podamos pensar o creer, esa paz sobrenatural del Espíritu Santo vendrá a nuestra vida y podremos caminar en victoria, tranquilos, en paz. Me faltó rápidamente, porque quiero mencionarlo, los síntomas de una persona cansada. Rápidamente, 2 minutos. Parece que perdió el gozo. No disfruta las pequeñas bendiciones de cada día. Todo le huele mal, todo le cae mal. No hay color que le guste, ni el pintalabios, ¿verdad? Nada le gusta. Tiene un espíritu de queja, por todo se queja. Si llueve, está mal. Si no llueve, está peor, ¿verdad? Si comió bien, estoy muy lleno. Si no comió, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Está irritable con los demás, malhumorado, hasta las caricias lo ofenden. Se acerca alguien a acariciarlo y lo ve como una agresión. Se ponen agresivos. ¿Y sabe una cosa? Dejan de hacer con diligencia lo que se les encomendó. Están cansados espiritualmente, ¿verdad? Y empiezan a echarle la culpa a los demás de sus problemas y de sus dificultades y de su enojo. Y empiezan a ser negligentes con aquellas cosas que se les encomendó. Hay que hacerles arreglar el pastor. Hay que ver a Lupita cómo hace, ¿verdad? O hay que ver a fulano cómo hace, o hay que ver a Nicolás cómo hace, ¿no? Porque están abrumados. Abandonan a la mitad la mayor parte de sus proyectos. Los dejan a medio camino, pero nunca terminan, porque están cansados, están abrumados, están, como dicen los colombianos, aterrados. El problema es que cada vez, en vez de descansar, se pone más flojo, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara en relación a los flojos, porque está cansado, y con esto termino, se siente mal. Cree tener derecho a darse algunos recreos o permisos para hacer lo malo o para hacer cosas que no edifican. Si no voy un día a la iglesia, al fin de cuentas nadie me extraña en esa iglesia, porque en esa iglesia no hay amor. Ahí empezamos a quejarnos y a echarle la culpa a los demás y empezamos no, si no voy a discipulado tampoco, si no voy al grupo tampoco. Y empezamos, ¿verdad? Dejamos que ese cansancio, que eso crezca en nuestra vida y nos corroa y nos paralice, ¿verdad? Y nos robe la bendición, aquello que Dios quiere darnos. Hay un ejemplo que no voy a poder mencionar, el ejemplo de David. El ocio es la madre de todos los vicios. Se lo dejo de tarea.
¿De qué está hablando el pastor de la vida de David cuando dice el ocio es la madre de todos los vicios? Esa es la tarea. Ustedes descúbranlo. Y termino con lo siguiente. Vamos a irnos a la última cita, Jonás. Isaías 40, 29 a 31. No vamos a poder tocar todo el tema, pero ya quiero terminar. Isaías 40, 29 al 31 es uno de los pasajes más hermosos. Y con él vamos a cerrar en esta mañana. Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes, dice, se cansan. Nosotros tenemos una nietita en particular que, como dicen los cubanos, es candela, ¿verdad? No se cansa nunca. Sofía se llama. Pero aún los jóvenes se cansan, aún Sofía se cansa. Se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. ¿Verdad? ¿Sabes cómo le dicen? La adolescencia es la etapa que son de hierro, ¿verdad? Porque nada les pasa, nada los cansa, pero en algún momento caen, tropiezan, se cansan. Mire lo que dice el versículo 31. Pero los que confían en el Señor. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. ¿En cuál Señor? En el Señor Jesucristo. Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Y no se queda ahí. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Dice, renovarán sus fuerzas y no dice cacarearán como gallina. No. Pone un huevito así de chiquito, ¿verdad? Y toda la cuadra se da cuenta. No. Como águila se levanta en las alturas, escoge su presa, no come cualquier cosa. Desde las alturas divisa, verá su presa y la escoge y se lanza contra ella y la consume. Se correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes son estos? Los que confían en el Señor, es decir, nosotros. ¿Usted confía en el Señor? ¿Confían en el Señor? Entonces sacúdase el cansancio. Mire, Dios quiere que nosotros llenemos este lugar. Yo cada vez que veo asientos vacíos, así líneas vacías, me duele en el corazón. Pero no por mi orgullo humano, no, porque afuera hay gente que está perdida, que no tiene esperanza, que están divorciándose. Algunos estarán pensando en suicidio, algunos estarán pensando en abandonar su familia, están en bancarrota. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ellos? Necesitamos recobrar nuevas fuerzas, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia, de tal manera que esa llenura, como dice la palabra, sea como un río de agua viva que salta de adentro para afuera, que salpica al vecino, que salpica a la vecina, que salpica a todos los que están a nuestro alrededor, porque es una energía que no es nuestra, es una energía que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que sacudirnos el cansancio. Yo sé, hay razón porque estás cansado, hay razón porque a lo mejor han habido muchos problemas, han habido muchas dificultades, han habido muchos momentos difíciles, pero Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios quiere que levantes tu cabeza. Dios no quiere que camines viendo al piso, pero ahí solo se encuentran centavos y basura. Dios quiere que te levantes tu mirada y veas a las alturas y empieces a soñar nuevamente y empieces a creer nuevamente y empieces a ver cosas grandes nuevamente. Sacúdete en el nombre del Señor.